Sí. Ok. Acompáñenme a la carta de los Efesios, por favor. Seguimos en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y si se fijan, he tratado de tomar porciones muy breves, muy pequeñas, para ir desarrollando. No sé si les pasa un poco como a mí o mucho como a mí. De repente cuando nos hablan de teología o de doctrina, como que nos da así como escozor y decimos, no, a mí no me metas en toda esa teoría, en todo ese conocimiento. Yo lo único que quiero es conocer al Señor Jesús, es adorarle y es rendirle mi vida. Bueno, si platicáramos eso con el apóstol Pablo diría, pues sí, sin una correcta teología y sin una correcta doctrina, no vas a adorar al Señor Jesús, porque no lo vas a conocer bíblicamente. Y si no lo conoces bíblicamente, vas a adorar lo que no sabes, como los samaritanos, y al adorar lo que no sabes, eso se vuelve idolatría. Y entonces, si se fijan, el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios nos dio doctrina, nos dio teología correcta, nos ubicó en nuestro lugar, y al ubicarnos en nuestro lugar y al darnos a conocer lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, lo que vino a hacer el Señor Jesucristo como cumplimiento de lo que Dios había prometido y en dónde estamos ahora parados, lo que está haciendo Pablo de acuerdo a la teología y a la doctrina es llamarnos a responder. Ahora nos corresponde a nosotros vivir de una manera que honre lo que hemos recibido, el maravilloso regalo de salvación, perdón de pecados y vida eterna. El maravilloso regalo de haber sido hechos hijos de Dios, de haber sido coherederos con Cristo Jesús, miembros de un cuerpo, de un edificio vivo, y entonces ahora somos llamados a vivir de cierta manera. ¿Ok? En un orden que Dios establece, en un orden que el Señor Jesucristo le va dando al cuerpo. Porque si recuerdan lo que veíamos al principio del capítulo 4, somos un cuerpo, en este cuerpo somos diferentes miembros, en esta diversidad de miembros hay diversidad de dones o de habilidades espirituales para ejercer el ministerio, pero hay una unidad, y la unidad es el Evangelio, el Espíritu Santo, el mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre, y un solo Dios vivo y un solo Dios verdadero. Diversidad en la unidad. Y entonces seguimos completando esa idea en los versos 13 al 17, al 16, perdón. Seguimos hablando de esta idea, seguimos completándola, por así decirla, recordando que ha dado dones el Señor Jesús para equipar a los santos, a la iglesia, equiparnos para la obra del ministerio. Hay un propósito final en todo esto, y el propósito final es que como iglesia alcancemos a madurar, seamos una iglesia madura, una iglesia que refleja al Señor Jesucristo. ¿Madurando en qué? En la unidad, madurando en el crecimiento que da el amor, madurando, reflejando plenamente a Dios, porque eso es a lo que fuimos llamados, a reflejar a Dios, a hacer luz en las naciones. Y entonces, todos los creyentes somos miembros de la iglesia, tenemos un papel, tenemos un propósito, somos integrados en la iglesia de Cristo. Y Cristo Jesús es la fuente de los dones, Cristo Jesús es la fuente de la salvación, y todo lo que hacemos, lo hacemos para alabanza de la gloria de su gracia. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11, verso 36. Y ahorita regresamos a Efesios, oramos, leemos y diseminamos Efesios. Romanos 11:36. Esto, hay versículos, hay ideas que presenta el apóstol Pablo que son constantes en su forma de pensar. A eso se le llama cosmovisión. La cosmovisión que tiene el apóstol Pablo gira alrededor de esto constantemente. Miren lo que dice.
porque de Él, ¿de quién? De Cristo Jesús. Y por Él, ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Y para quién? Para Él. ¿Para quién? Cristo Jesús. ¿Qué? Son todas las cosas. Bueno, a Él, a Cristo Jesús, al único mediador entre Dios y nosotros los hombres, a Él sea la gloria por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. ¿Oramos? Hermosísimo Padre, muchas gracias. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque nos has llamado a ser parte de tu iglesia, mi Señor. Nos has integrado como tu iglesia y nos has dado la capacidad de ser tu iglesia, mi Señor. Papito, llénanos de tu Espíritu Santo para recibir tu palabra, para que ella nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Efesios capítulo 4, versos 13 al 16, dice así. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelvo al final, Romanos 11, que fue el final de la introducción, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Seguimos desarrollando esta idea y Pablo en esta porción del verso 13 al verso 16 está detallando el objetivo final de por qué el Señor Jesucristo ha dado dones y describe cómo debe de funcionar, ¿ok? ¿Cómo deben de funcionar estos dones? En un cuerpo que está unido, en un cuerpo que trabaja y crece junto ¿hacia qué? Hacia la madurez. Algo que tenemos que recordar constantemente es que la madurez no está relacionada directamente con la edad. Antes pensábamos que sí, que entre que más íbamos envejeciendo, en teoría íbamos madurando, y la realidad es diferente. O sea, ¿cuántos de nosotros seguimos siendo chavorrucos, wannabe, forevereros, etcétera, etcétera? Yo me incluyo en ese grupo. Seguimos siendo adolescentes, ¿no? Vivimos en una adolescencia perpetua. Bueno, pues nos tenemos que bajar de ese avión en cuanto a Cristo Jesús, porque el Señor Jesucristo sí quiere que maduremos. El Señor Jesucristo no quiere que nos quedemos igual, no quiere que sigamos resolviendo la vida igual. Si se fijan adelante dice, para que ya no seamos llevados de aquí para allá como niños chiquitos por cualquier viento de doctrina, sino que cuando lleguen estas ideas falsas que no provienen del Señor, tengamos la madurez necesaria, el discernimiento necesario para discernir y decir, eso no proviene de Dios, eso no me va a llevar a honrar a Dios, eso por el contrario, me va a alejar del Señor. Y entonces todos hemos sido llamados a madurar, a crecer, aunque a muchos nos duele eso. Y estamos peleados con el envejecimiento. Reitero, no estoy hablando de envejecer, estoy hablando de madurez y estoy hablando de madurez espiritual. Ya no es posible que sigamos resolviendo la vida igual en lo personal que hace 19 años que recibía al Señor, que no lo conocía, que empezaba a conocerlo y que no daba pie con bola. Ahora lo conozco un poquito más, de acuerdo a lo que Él se ha dado a conocer, espera que yo responda. ¿Me explico? Y así, gradualmente, cada uno de nosotros le vamos conociendo, vamos respondiendo y vamos madurando. Y entonces dice el verso 13, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Un solo Dios, una sola fe. ¿Qué es fe? De acuerdo a Hebreos capítulo 11, la fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos va a costar trabajo una definición tan así, aterrizarla y hacerla personal y que sea la misma definición para todos. En teoría nos debería de costar trabajo, pero no. ¿En quién debemos depositar nuestra fe? En una persona. ¿En qué persona? En Cristo Jesús. En Él está nuestra certeza. Es a Cristo Jesús a quien estamos esperando. Ahora, no le vemos, pero sabemos que le hay y sabemos que va a volver a venir. Él es un poco como el viento. El viento no lo vemos, pero lo sentimos y sabemos que hay poder y que mueve y que tiene una dirección y que nosotros no le podemos contener. Un poco así es el Señor Jesucristo. Y entonces la unidad de la fe, ¿en qué está basada? En una persona. En la persona y en la obra de Cristo Jesús. Eso es lo que nos une a todos aquí como familia. Eso es lo que nos hace hermanos. Eso es lo que hace de esta iglesia un compañerismo cristiano. ¿A quién predicamos? A Cristo Jesús. ¿Qué predicamos de Cristo Jesús? Que Él es el Cordero de Dios, que vino y pagó por nuestros delitos y pecados, que Él fue muerto en la cruz y que al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. ¿Qué hacemos? Un llamado. ¿Un llamado a qué? A creer en Él, a recibirle a Él, a confiar en Él. ¿Y qué recibo si creo en Él? ¿Recibes perdón de pecados? ¿Recibes el regalo de vida eterna? ¿Recibes la potestad de ser hechos hijos de Dios? Y si somos hechos hijos de Dios, ¿qué somos? Hermanos. ¿Y eso se recibe por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Me di a entender? Porque de repente acabo de ver un reel de Cantinflas, me lo mandó un pastor y me dice, así me siento yo. Le dicen a Cantinflas, lo están entrevistando y dicen, a ver, háblenos de la teoría de la relatividad. Y empieza a exponer Cantinflas con su famoso verbo cantinflear, y pues ya saben, no decía nada y decía todo, y así me siento siempre. Sí, pero bueno, y entonces, unidad de la fe, es el vínculo que nos une. ¿Se acuerdan? Comencé hablando de doctrina y teología. Pues la misma doctrina y la misma teología. Un solo Dios vivo, un solo Dios verdadero. Un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo el hombre. ¿Sí? Y una sola persona que nos convence de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo de Dios. La unidad de la fe en esa doctrina, en esa teología. ¿Ok? Y esta unidad de la fe, de acuerdo al verso 13, está cimentada en el amor. ¿Por qué en el amor? ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Qué sucede? Respondemos, comenzamos a amarle a Él. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Si tuviésemos amor los unos por los otros. Y empezamos a dar ese fruto que es el amor. Y entonces, de acuerdo a los dones que está hablando que es para la edificación del cuerpo de Cristo, pues entonces hay una cooperación entre creyentes. ¿Con qué? Con los dones que Dios nos dio. Estando cada uno en el lugar donde Dios nos puso, en el lugar donde el Señor nos puso, nos vamos edificando mutuamente. Y esto es cooperar para el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Ok, y entonces unidad de la fe, pero también unidad de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Todos hemos sido llamados a conocer a Cristo Jesús, pero el conocimiento al que se refiere el apóstol Pablo no es un conocimiento teórico, o sea, no es como conocer al cura Hidalgo, que lo conocemos a través de los libros de historia, lo que nos han querido contar de él, y de memoria podríamos decir algunos. Las fechas, la fecha de la independencia, tal vez su fecha de natalicio, su fecha de ejecución, dije algunos, yo la verdad no me acuerdo, está en blanco mi cerebro, se los prometo, por eso me quedé así. ¿Ok? Pero, o sea, lo conocemos, teóricamente lo conocemos. Al Señor Jesús no se nos ha llamado a conocerlo teóricamente, se nos ha llamado a conocerlo relacionalmente. Por eso comienza con la fe Pablo, porque a través de la fe nos relacionamos con el Señor Jesucristo, porque sabemos que le hay,
tenemos la certeza de que Él escucha, tenemos la certeza de que Él responde, tenemos la certeza de que se da a conocer a través de la palabra, y entonces le vamos conociendo un poco. El conocer, que es en el original griego, es el verbo ginosko. En el original griego, ese verbo habla de conocer a través de la experiencia. Yo lo describo como el mole. ¿Cómo es el mole? Picosón, dulcezón, amargosón, grasosón. ¿Y por qué saben todo eso? Pues porque le entramos al mole. Hay una relación con el mole. Hay diferentes tipos de mole. Que si el almendrado, que si el rojo, que si el manchamanteles, que si el de pepita verde, que si el pipián, que si el encacado, ya todo, ya. Que si con su costillita de puerco, que si con guajolote, que si con gallina. Ya, basta. Unas enmoladas, ¿no? Bueno. El chiste es que hay una relación, conocemos los ingredientes, sabemos de qué está hecho, hasta hay una metodología para hacerlo, ¿no? Eso es a través de que nos hemos relacionado con ese alimento tan delicioso durante toda nuestra vida. Bueno, eso es lo que quiere Dios que tengamos con el Señor Jesucristo. Es a lo que nos está llamando el apóstol Pablo como apóstol a los gentiles. ¿Qué nos está diciendo? Ahora tú, a través de la experiencia, saborea a Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo, ¿qué quiere? Que le conozcamos. ¿Por qué? Porque Él se vino a dar a conocer, y si le conocemos a Él, ¿a quién conocemos? Al Dios y al Padre, al Creador del universo. ¿Y qué disfrutaríamos? Todas sus bondades y todas sus virtudes, como por ejemplo su amor, como por ejemplo su fidelidad, como por ejemplo su veracidad, como por ejemplo su ternura. ¿Me explico? Entonces le vamos conociendo, vamos disfrutando de él, y obviamente al degustarlo, pues lo damos a conocer. ¿Me explico? O sea, producto de exportación de México, el chile en nogada, el mole, etcétera. Y todo el mundo lo quiere conocer. ¿Por qué? Porque se nos llena la boca hablando de esos productos, que si son deliciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que así se nos llene la boca hablando de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, fruto de labios que confiese su nombre. Y entonces vamos madurando hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y entre que vamos madurando en cuanto a la fe y en cuanto a conocerle a Él, vamos creciendo, o sea, de niño vamos creciendo a un varón perfecto. ¿Y por qué a un varón perfecto? Porque el reflejo es Cristo Jesús. No está hablando de género, identidad de género, ni ese rollo, ni es que la Biblia sea machista. Pero el ejemplo a seguir para todos y para todas y para todos, es el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. ¿Y por qué dice a un varón perfecto? Porque el Hijo de Dios, entre tanto que le vemos, ¿cómo se hizo? Se hizo obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo se hizo? Fiel a la palabra, fiel a sus discípulos, obediente a su papá, obediente a su mamá. ¿Me explico? Siempre en todo un ejemplo a seguir. Entre que le vamos conociendo, más adelante en Efesios 5 va a decir, sé imitador de Dios como hijo amado de Dios, y anda en amor como el Señor Jesucristo te amó y se entregó a sí mismo por ti. Entonces, hasta que todos lleguemos a estar completamente identificados con el Señor Jesucristo. A eso se refiere a un varón perfecto. Perfectos nunca vamos a ser. Y algunos dirían, soy perfectible. Pues ni eso, ¿sabes? Ni eso, porque de aquí a que el Señor nos lleve a su presencia, vamos a seguir batallando con el pecado, vamos a seguir batallando con ideas que nada que ver, vamos a seguir batallando. ¿Qué es lo que nos hace completos, como una flor cuando abre en su máximo esplendor? El que Cristo Jesús está en nosotros. El que cuando el Señor Dios Todopoderoso pone su mirada sobre cada uno de nosotros, ¿a quién ve? A Cristo Jesús, a su unigénito amado, viviendo en nosotros. Entonces Él dice, claro, ahí está, perfecto. Y en ese ínter nosotros le vamos conociendo, y Él va formando su carácter en cada uno de nosotros. Por eso dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, a la medida de
ahora sí que del tamaño de, que es una frase que nosotros como mexicanos sí usamos, ¿no? Ser del tamaño de, llenar los zapatos de, hasta que llenemos los zapatos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vuelvo, la imagen que tiene Pablo es la imagen de un jovencito, un niño creciendo, pubertad, juventud, madurez. ¿Me doy a entender? Y entonces hasta que llene el saco. ¿Qué saco tenemos que llenar? El del Señor Jesucristo. Más adelante nos va a decir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístete del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, despójate de ti y vístete de Cristo Jesús. Y entonces hasta que todos lleguemos, vamos madurando, llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. La palabra plenitud, cuando puedan, vuelvan a leer toda la carta a los Efesios y busquen la palabra plenitud y vean en qué lugares la ocupa Pablo, porque la ocupa con mucha precisión plenitud. Plenitud. En Efesios 3, al final, vimos una oración y dice, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo Jesús. Pero también habla de que seamos plenamente receptores de la gloria, de la gracia, de la majestad de Dios. ¿A qué se refiere con plenitud? Pues que todo lo llene Cristo en todos. Vuelvo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si yo soy de Él, si yo por Él soy, si para Él soy, necesito ser lleno de Él. ¿Me explico? Yo sí lo veo como una botarga y ya se van a decir, qué fea botarga, ya lo sé, no me lo recuerden, yo lo sé, me veo en el espejo todos los días, pero no se trata de lo que hay afuera, sino de quién está adentro. ¿Quién gobierna el corazón? ¿Quién nos llena? Y la imagen plena que tiene Pablo en su mente, él está pensando en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, que era lleno de la plenitud de Dios, la gloria de Dios, la chequiná de Dios llenando el templo. Que esa chequiná, que esa gloria ahora nos llene a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y entonces imagínense, si llegamos a esta plenitud, a esta unidad, a esta plena unidad, que los que nos rodean digan, conocí a Cristo a través de ti. ¿Cómo crees? Sí, por cómo contestas, por cómo eres manso, por cómo eres humilde, porque eres obediente, porque pones en primer lugar a las personas, porque mueres a ti mismo, porque eres discipulable, etcétera, etcétera, etcétera. Rasgos de carácter del Señor Jesucristo que se van formando en nosotros y que los que nos rodean van degustando a través de nosotros y dicen, a eso sabe el Señor Jesús. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero al principio, cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesús, cuando le entregué mi corazón, la persona que me predicó el evangelio me decía, te va a pasar algo. En ese momento yo no lo entendí, dije, eso está bien chiflado, pero bueno. Me dijo, te va a pasar algo, vas a ver los ojos de Jesús en un carpintero. Y dije, pues obvio, pues era carpintero. Pero lo vas a ver en un herrero, pero lo vas a ver en un taxista, pero lo vas a ver en un tortillero, pero lo vas a ver en un licenciado. O sea, de repente vas a empezar a ver al Señor Jesús en muchos lados. Y dije, ¿cómo crees? Pero va pasando el tiempo y voy viendo que somos muchos, que le hemos recibido, que va formando su carácter y de repente topas con el Señor Jesús en alguien que te está despachando las tortillas. Y de repente topas con el Señor Jesús en alguien que está llevando un caso jurídico tuyo. Y de repente topas con el Señor Jesús en alguien que te da soporte técnico. Y de repente topas con el Señor Jesús en alguien que va barriendo la banqueta. ¿Saben cuál es el oficio más alegre? El del barrendero. ¿Por qué? Porque va riendo. Otra, volví a desayunar payaso, perdónenme. Voy a hacer algo que no se hace. Reprendo ese espíritu de payaso. Ya. Efesios 4:14. Sigamos adelante. Entonces, eso, vamos conociendo al Señor Jesús a través de las personas, porque Él va formando su carácter, porque Él se va dando a conocer, porque su persona se va delineando, porque vamos madurando, porque vamos llenando el saco.
porque Él va habitando cada vez más plenamente en cada uno de nosotros. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando éramos chiquitos, queríamos crecer. Ya no quiero ser un niño. Y ya no quiero ser un niño de... yo escucho de repente a mi hijo Caleb y dice, ya no quiero ser un niño de 4 años, ya quiero ser un niño grande. ¿De qué edad, hijo? De 6. Bueno. Porque ve a su hermano y quiere hacer cosas que hace su hermano. Pero otras veces ese mismo Caleb me dice, no, yo no quiero crecer, me quiero quedar así. Y digo, amén, hijo. Amén, te voy a encapsular en mi cara o algo para que te quedes así. Pero ya no queríamos ser niños y ya queríamos vivir las cosas de grandes y ser grandes. Bueno, el Señor ya no quiere que seamos niños y no quiere que nos quedemos como con esa mentalidad infantil e inmadura. Eso es lo que está pensando Pablo, una mente infantil, una mente inmadura. Ya no seamos niños fluctuantes. Como niños, un día nos gustaba un superhéroe, al otro día ya no, al otro día nos gustaba más el villano, al otro día no, un día la bicicleta, al otro día no, un día queríamos ser karatecas, al otro día ya no, al otro día queríamos jugar básquetbol, al otro día ya no. O sea, de un lugar para otro, ¿por qué? Porque va uno creciendo, está uno formando un carácter, está uno viendo qué gustos hay, qué gustos ya no hay. Y aquí Pablo lo que dice es que ya no es tiempo de eso. Ese tiempo ya pasó. Ya hay que dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso Pablo se esforzó durante 3 capítulos en presentarnos teología y doctrina. Sencillo, ¿para qué? Para que cuando llegue un viento de doctrina, o sea, algo que simula ser, que murmura ser, tú lo huelas y digas, no, eso no es. Eso no sabe a Cristo, eso no sabe a Dios, eso es diferente. Esto es como a los cajeros del banco. A los cajeros del banco les enseñan todos los candados que tienen los billetes, que si la gota de agua, que si el cambio de color, que si son plastificados, que si traen hilos, etcétera, etcétera, etcétera. Les enseñan billetes de verdad y los ponen a contar billetes de verdad. Y no les enseñan billetes falsos. Si acaso 1 o 2 dicen, mira, nota las diferencias, así. Pero no se enfocan en lo que es falso, se enfocan en los que son reales. ¿Por qué? Porque cuando ellos están contando, ¿se han dado cuenta? Cuando están contando, de repente, y lo separan, y la luz morada, y empiezan a pasarlo por diferentes candados, porque se dan cuenta, este es diferente, pesa diferente, se siente diferente, se ve diferente, este no es de verdad, y es al tacto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a los que sí son de verdad. Eso es lo que quiere Pablo, que crezcamos, que nos retroalimentemos con el Señor Jesús, que aprendamos a escuchar al Señor Jesús, que maduremos. ¿Para qué? Para que cuando llegue lo que es falso, acuérdense que Satanás se disfraza de ángel de luz y que sus ministros también se disfrazan de ángel de luz y que él es el padre de mentira y ellos llegan con mentiras, pues para cuando llegue todo eso que es falso, que es mentira, lo distingamos a la primera y digamos, no, esto no es, ¿ok? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagemas de hombres son estrategias. Y los salmos describen a la humanidad muy claro y dice un salmo, no duermen si no han hecho caer a alguien. Y mientras están acostados, su cabecita está maquinando males. Y no hay que ver allá afuera, hay que recordar cómo éramos. Y mientras que el Señor Jesús no estaba en nuestras vidas, todo el tiempo estábamos dando vueltas y encordándonos y pensando, pues ya saben, el que no tranza no avanza y dándole vueltas cómo le íbamos a hacer en nuestra propia fuerza, en nuestra propia prudencia. Y entonces los hombres somos engañosos. Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para darle a cada uno de acuerdo a sus obras. Y entonces, los hombres todo el tiempo estamos planeando y viendo cómo hacer caer a alguien. Y tristemente, en el mundo de la fe, alrededor de la fe,
pues se ha hecho un negocio. Es muy triste, es doloroso, porque cuando predicamos el evangelio vamos en contra de esa tristeza, porque la gente dice no, solo quieren dinero, no, solo quieren llenarse de mujeres, no, solo quieren el prestigio, no, solo quieren fama, no, solo quieren esto y aquello, y uno dice no, no es así, no, y tal caso, y tal caso, y tal caso, bueno. Algunos sí, pero nosotros no, ¿me explico? Estratagemas de hombres. Por eso Pablo antes dijo, mira, estos son los dones que hay. Algunos, porque ya hablamos que también tendríamos que ir a Romanos 12 y a Primera de Corintios 12 a ver los demás dones que hay. Las listas no son concluyentes, sino son ejemplos. Pero en los dones que está presentando Pablo aquí en Efesios, son dones, son ministerios a los que Dios les ha dado una autoridad específica dentro de la iglesia. Pero si se fijan, todos estamos para servirnos los unos a los otros. Por ejemplo, un estratagema de hombres que usan los hombres para engañar, lo hablábamos hace 8 días, que viene la jornada de sanidades del apóstol tal. Yo les dije, por favor, no vayan. Es un falso maestro, es un falso profeta. Ya la autoridad apostólica ya fue, ya quedó en el pasado. Ahora un apóstol es un misionero, es así de sencillo. Y el apóstol tiene la única misión de ¿qué? De llevar y predicar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Dios te ama. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Dios no quiere que nadie se pierda, que todo hombre obre al arrepentimiento y que Dios se ha hecho accesible a través de la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que tendría que llevar un apóstol. Esa es la jornada que debería de empujar, no si tiene poderes milagrosos y no sé qué y no sé qué. Eso es una mentira, ¿me explico? Y entonces, esos son los estratagemas de hombres. O por ejemplo, dicen, no, no te puedes casar. ¿Por qué? Porque la pureza, porque la santidad, y empiezan a torcer textos de la Biblia, y entonces ahí va uno, ¡ay! Y entonces ahí los va uno siguiendo, ¿y qué hacen? Lo manipulan a uno para que uno les sirva a ellos con sus recursos, con su tiempo, con lo que se pueda, y mientras ellos están manipulando gente, ¿me explico? Y eso es estratagemas de hombres para engañar. ¿Qué quiere Dios que nos está mostrando a través de Pablo? Ya no te dejes engañar. Madura. ¿Cómo le hago para madurar? Ten una relación viva y verdadera con Cristo Jesús a través de su palabra. Hay un ejemplo precioso en la Biblia, que son los de Berea. ¿Los ubican? Si nos regresamos al libro de los Hechos, hay una iglesia que surge en Berea. Y en esa iglesia llegaba Pablo, predicaba las buenas nuevas conforme a la Biblia, y lo que hacían los de Berea es que, de acuerdo a lo que Pablo les predicaba, ellos iban a su casa y cada quien leía las escrituras para corroborar que lo que Pablo les estaba enseñando fuera verdad. Y entonces no se dejaban engañar. Ellos buscaban tener una relación viva y verdadera con Dios para no dejarse engañar. Y eso es lo que quiere y es a lo que nos está llamando. Reitero, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error o la mentira, mejor dicho. En otros textos Pablo dice, no te engañes a ti mismo. En otros dice, no te dejes engañar. Y entonces sumemos el no te engañes a ti mismo con el no te dejes engañar y es por favor, ya sé listo. Ten una relación con Dios, madura, para que tú mismo con tus ideas no te engañes y para que otra persona no venga y te engañe y te extravíe de la fe y permanezcas en la fe, unánimes en la fe. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, suceda que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor. Comencemos por la verdad. Juan 14:6. ¿Qué es la verdad? Ahora que se trata de desdecir todo y según esto, de construir la mente del hombre, han cambiado los conceptos y los han relativizado, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia habla la verdad, ¿estamos de acuerdo? Miren lo que dijo el Señor Jesús, Juan 14, verso 6.
O sea, si te preguntas, ¿qué es la verdad? Para que siguiendo la verdad, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué dijo Pablo? Para que siguiendo la verdad. ¿A quién hemos sido llamados a seguir? A Cristo Jesús. Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él nos va a llevar a donde queremos llegar, a casa con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Bueno, ¿y cómo le hago para seguir al Señor Jesucristo? Acompáñenme a Juan, capítulo 17. Juan 17, verso 17. Está orando el Señor Jesús, está entregando el ministerio, está entregándole sus discípulos a Dios y a la voluntad de Dios. Y miren lo que dice en el verso 17, la oración que hace el Señor Jesús. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y entonces, ¿a quién tengo que seguir? Para seguir al Señor Jesucristo, tengo que seguir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, porque ella me lleva a Cristo, y si me lleva a Cristo, Cristo me lleva a Dios Padre, siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo le hago para seguir la verdad en amor? Ese fruto que es tan precioso. Bueno, acompáñenme a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 20. Verso 22, perdón. Miren, Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Siguiendo la verdad en amor, yo lo puedo parafrasear de esta manera, para que sigas la palabra de Dios en el Espíritu. ¿Qué necesito? Necesito al Espíritu de Dios. ¿Cómo le hago para que el Espíritu me guíe a la verdad? Lucas 11. Verso 13. Lucas 11, verso 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y dicho sea de paso, el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad, que nos guía a la verdad, que nos recuerda la verdad. Y entonces, he sido llamado a seguir la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Constantemente tengo que acercarme a Dios y decirle, papá, ¿me llenas de tu espíritu? Ahora imagínate que te responde Dios y te dice, sí, hijo, sí, pero dime para qué quieres que te llene de tu espíritu, de mi espíritu. Pues para seguir la verdad en amor. ¿Cómo? Sí, quiero seguir tu palabra, quiero amarte con todo mi corazón, entiendo por tu palabra que el fruto del Espíritu es el amor, o sea que necesito tu Espíritu. O sea, por donde le veamos, necesito ser lleno de tu Espíritu, necesito vivir sumergido en tu Espíritu para poder seguir a Cristo Jesús en amor. Regresamos a Efesios. Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la palabra de Dios en el Espíritu, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quieres una buena oración para tus seres amados? Señor, yo te ruego que lo llenes de tu Espíritu Santo. ¿Por qué, hijo? Porque anhelo que crezca. Si tú lo llenas de tu Espíritu, Él lo va a llevar a seguir la verdad y va a crecer en amor, te va a conocer y ya no va a ser extraviado. ¿No? Vuelvo. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, crezcamos en Cristo Jesús. Para crecer en Cristo Jesús, pues necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la cabeza que es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿de quién es el cuerpo? De Cristo. ¿Yo qué soy?
miembro del cuerpo de Cristo, ¿ok? De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, me encanta porque habla de una coreografía, habla de unidad, bien concertado. Esto habla de que no debiera de haber división en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no debiera de haber división? Porque nos regresamos a lo que planteó primero. Él es el que constituyó apóstoles, Él es el que constituyó pastores y maestros, Él es el que constituyó evangelistas y dice, conforme a la medida del don de la fe. O sea, Él dio en la medida que quiso dar. Y Él acomodó donde Él quiso acomodar. ¿Quién soy yo para desdecir lo que Él está haciendo? En su cuerpo, el cuerpo es de Él. Por eso dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué sucede? Se ayudan mutuamente, o dicho de otra forma, nos ayudamos mutuamente desde el lugar y la función en la que Él me puso a mí. Por eso es que es importante constantemente estar orando, preguntándole al Señor, Señor, dentro del cuerpo, ¿dónde me pusiste? ¿Con qué don es el que me has dado? ¿Cuál es mi don? ¿Soy evangelista? ¿Soy maestro? ¿Soy maestra? ¿Cuál es el don que me has dado? ¿Cómo me configuraste? ¿En dónde puedo funcionar de manera tal que ayude? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace la mano derecha no lo puede hacer la izquierda, aunque son simétricas y aunque son iguales. Pero yo no puedo escribir mi nombre con la mano izquierda. O sea, así de lógico y así de práctico. Si Dios no me hizo la mano derecha, no me pongo. ¿Me explico? Tengo que ubicarme donde Dios me puso y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Han escuchado esta expresión? Es muy común. Dios es un Dios de orden y su cuerpo está ordenado. ¿Quién lo ordenó? Cristo Jesús. Como Él quiso, en la medida que Él quiso, conforme a como Él repartió. Reitero el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, ahora me encanta, bien concertado. Dice Corintios que no somos ni muchos sabios, ni muchos nobles, ni somos muy fufurufos, diría mi abuelita. Pero de repente, ¿a poco no? Escuchas una pieza de música clásica y dices, ¿qué es eso? Y te haces para atrás y te detienes a escuchar y vas viendo cómo va entrando, o vas escuchando, mejor dicho, vas viendo, ¿eh? Vas escuchando cómo va entrando cada instrumento, cómo cada uno va haciendo su parte y al final eso termina ¿en qué? En un concierto precioso. Básicamente así debe de funcionar el cuerpo de Cristo. Cada quien desde el lugar donde el Señor le puso, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, de acuerdo al don que Dios le ha dado, conforme a las habilidades que Él repartió, en la medida que Él quiso repartir. Un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, unido entre sí. Es discordante la división en la iglesia. Es discordante y es ajeno a la mente de Cristo Jesús. Se nos da a todos, a todas y a todos, se nos da poner en entredicho, juzgar. Dice el pastor Alex, ahora que vivimos en una época que es consumista, en una época donde todo se trata de experiencias, nos volvemos catadores de mensajes. Y conforme va creciendo la iglesia, Dios va acomodando a cada quien, ¿no? Donde Él quiso. Y entonces de repente decimos, por ejemplo, yo que he tenido el privilegio de poder invitar ya a varios hermanos a que vengan y compartan la palabra. Entonces de repente se nos da el decir, este me gusta más que JJ. Y yo les digo, amén, a mí también, por eso los invito. Oh, este no me gusta. ¿Qué hace este enseñando? Este yo no le veo madera de maestro. ¿Me explico? O sea, y empezamos a hablar y empezamos a poner en tela de juicio. Eso aquí en China se llama rumores. ¿Y qué hacen los rumores? Dividen. Porque vas a encontrar quien te diga, sí es cierto,
Sí es cierto, estaba esperando que alguien lo dijera sí es cierto. O vas a encontrar a alguien que te diga, no, no es cierto. ¿Qué crees? Es mejor tal. Y entonces, ¿qué va generando eso? División. ¿Y qué hace eso? Se fracciona. ¿Qué se fracciona? El cuerpo de Cristo, del que está hablando que debiera de funcionar bien concertado, como un ballet precioso, moviéndose. El cuerpo humano es precioso. Ver a alguien correr es precioso, ver cómo un brazo llama a la pierna, cómo otro brazo llama a la otra pierna, cómo funciona el abdomen, cómo funciona la espalda, etcétera, 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 etcétera. Es maravilloso. Pero cuando nosotros empezamos tenía un compañero en el Instituto Bíblico hace muchos años, que entre él y yo nos decíamos quejitas. ¿Qué pasó, mi quejitas? Porque empezamos con eso, con quejitas. Y me quejo por esto, y me inconforma esto, y esto no me acomoda, y es... mm, mm. ¿Quién dio los dones? Dios. ¿Quién acomodó? Dios. ¿Quién llama? Dios. ¿Quién pone? Dios. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Porque la iglesia lo va avalando, porque lo vamos viendo. Ah, mira, esta persona tiene el don de misericordia. ¿Por qué? Porque la vamos viendo, que da con liberalidad, que está al pendiente, que es movida por Dios, que no está buscando nada personal, sino que el Espíritu Santo está fluyendo a través de la persona. El testimonio no es discordante, ¿me explico? Con su vida personal, con su forma de hablar, con su forma de llevarse con los demás, con su forma de estar en el orden y en la simetría del cuerpo. ¿Me doy a entender? Y entonces, si tienes algún problema en cómo funciona el cuerpo de Cristo, tu problema es con la cabeza, con Cristo Jesús, porque es Él el que lo organizó. Él es el que lo puso así. Por eso es importante venir a estos textos e irnos verso por verso, letra por letra, palabra por palabra, para entonces ubicarme y recordar. Ahora, no se trata de habilidades personales, ya se los he dicho, en lo personal me conozco, carezco de todas las habilidades. O sea, déjenme descubro un poquito, por si no se han dado cuenta. Soy un ñero más. O sea, yo me la viví en la esquina, pues. O sea, imagínense que ahora hile una palabra junto a otra es un milagro. Me explico, que no me consuma el nervio de estar aquí al frente, es un milagro. Que no esté diciendo disparates, es un milagro. ¿Me explico? ¿Quién lo hizo? Dios. No se trata de mis habilidades. Si ustedes platicaran con mi pastor, él me conoce ya de tiempo atrás, y él lo platicó con mi esposa, de repente yo me quedo callado y me ausento. Y me ausento, spook. Y puedo estar en mi ausencia, alguien diría en tu mundo paralelo, en tu metaverso o lo que sea. Ok, yo puedo estar ahí y ahí quedarme. Y entonces le decía a mi pastor, a mi esposa, es un hombre de pocas palabras. Y mi esposa así de comunicóloga. ¿Me explico? Pero el punto es que se trata de lo que el Señor Jesucristo está haciendo, lo que Él quiere hacer y a dónde nos quiere llevar. ¿A qué? A madurar. Por ejemplo, sujetarnos a autoridades dentro de la iglesia, en un orden lógico, bíblico, no en un orden tiránico y manipulador, en un orden bíblico. ¿Qué está tratando Dios con nosotros? Volten a ver al Señor Jesús y a mí me encanta. Me encanta porque se sujetó a José y a María desde chiquito. ¿Qué sucedió cuando se perdió? Regresaron por él, pidió perdón y se fue con sus papás. Explicó dónde estaba, qué estaba haciendo, qué priorizó, pero con todo y eso regresó y siguió peregrinando con sus papás. O sea, yo creo que si a alguien le enseñó a tener temor de Dios, fue José. Ya lo vimos en Mateo. José avisado por Dios, recibe al hijo. José avisado por Dios, se va a Egipto. José avisado por Dios, regresa de Egipto. José avisado por Dios, se establece en Nazaret. O sea, José obediente a Dios. Y entonces, ¿quién? Desde chiquito le dijo, hijo, eres el hijo de Dios, pero vas a tener que aprender a tener temor de Dios. Pero vas a tener que aprender a obedecer a Dios, pero te vas a sujetar a las autoridades. Y luego llega con Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice, yo no te voy a bautizar, ¿cómo crees? No, es que tiene que suceder porque está escrito. ¿Nos sujetamos? Dice Juan, va, éntrale primo, yo te bautizo.
eran primos, y sale y comienza su ministerio público. ¿Me explico? O sea, Él es. ¿Qué está tratando Dios con cada uno de nosotros? Mansedumbre, humildad, temor de su nombre. ¿Me explico? Ya dejarnos guiar, dejarnos sujetar, etcétera. Regreso al verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el fundamento? El amor. ¿El amor a quién? Primero que nada a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando comenzamos a amar a Dios con todo nuestro ser, amamos lo que Dios hace. Y entonces, pero es contrario a como yo lo armaría. Sí, pero yo amo lo que tú estás haciendo. Y me quiero sujetar a tu obra. Y me quiero sujetar a tu voluntad. Y entonces voy a amar a mi semejante y me voy a deleitar en la obra que estás haciendo en mi semejante. Aunque yo creo que yo sería mejor mano derecha que esa persona. Aunque yo creo que yo sería mejor dedo gordito. Ah, ese me gustó para mí. Dedo gordito del pie izquierdo. ¿Me explico? O sea, aunque yo crea que yo pueda cumplir esa función, ok, pero amo lo que tú haces y quiero deleitarme en lo que tú haces y quiero sujetarme a lo que tú haces y vivir con libertad. Vamos a orar. Hermosísimo Padre, muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos llamas a conocerte y ¿qué crees? Si leer esto, sí nos anima, sí nos reta, nos anima y nos reta a qué? Queremos madurar. Ya no queremos ser niños chiquitos. ¿Qué distingue un niño chiquito? Que si algo le incomoda hace berrinche. ¿Qué distingue un niño chiquito? Que si algo le incomoda se cambia de actividad. ¿Y qué distingue un niño chiquito? Pues que es manipulable y que es influenciable y que puede ser extraviado, mi Señor. Ya no queremos ser así. Ya no queremos ser berrinchudos, voluntariosos, volubles, manipulables. Ya no queremos tampoco intentar de manipular a los demás. Por el contrario, hermoso Padre. Queremos aprender a amarte de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Anhelamos madurar, ya resolver el día a día con madurez y temor de tu nombre. Anhelamos reflejarte en todas las áreas y en todas nuestras actividades, mi Señor. Y como un cuerpo bien concertado, en amor, queremos ayudarnos todos mutuamente, mi Señor. Habemos varios que no sabemos ¿dónde nos has puesto? ¿Qué don nos has dado? ¿Cuál es el llamado que nos has hecho? Ayúdanos a discernirlo, mi Señor. Ayúdanos a descubrir eso, los dones con los que nos has configurado, el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros y a funcionar en el cuerpo conforme a tu voluntad para honrarte a ti. No perder de vista, Señor, que se trata de ti, que todo es de ti, por ti y para ti, y que tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo. Amén.